¿Qué tal? Bienvenidos a el brazo de comunicación del Red Team Leisión. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que reporta un descubrimiento que es, de verdad, asombroso. Vamos a hablar de un fenómeno que se llama grokking, que es básicamente cuando una red neuronal de repente deja de solo memorizar datos y empieza a comprender de verdad los principios que hay detrás. Así que hoy le vamos a hacer grokking al grokking. Vamos a desentrañar cómo es posible que una red aprenda no solo patrones, sino las mismísimas leyes de la física. A ver, vamos a meternos de lleno en esto, porque la idea central de todo este material es que una red neuronal hizo algo que nadie se esperaba. La cita lo deja clarísimo. No se trata de que la red se acerque a los datos, no, sino que está codificando leyes físicas directamente en su propia estructura geométrica. Y es que no solo aproximó una función, no, parece que generó de forma espontánea su propia física interna. O sea, es un salto gigantesco. Es pasar de aprender las reglas del juego a, de plano, crear un juego totalmente nuevo con sus propias reglas. Y esto nos lleva a una pregunta. Bueno, una pregunta profundísima que vamos a explorar hoy, desglosando este fenómeno. ¿Será que estamos viendo el nacimiento de un universo sintético dentro de un chip? Vamos a averiguarlo. Para poder entender ese nuevo descubrimiento, primero tenemos que echarle un ojo al trabajo previo del investigador, a una forma mucho más predecible de lo que llamamos cristalización en la inteligencia artificial. Pensemos en esto como los cimientos, ¿sale? El punto de partida. Este trabajo anterior ya había demostrado que se podía forzar a las redes a aprender algoritmos exactos, estables, algo muy parecido a cuando enfrías un gas hasta que se convierte en un cristal sólido. La información se vuelve ordenada, se vuelve predecible y queda protegida por una simetría muy simple. Es elegante, sí, pero todavía opera en un mundo que entendemos bien, un mundo, digamos, clásico. Pero ahora sí, pasemos al nuevo experimento, que aplicó un enfoque radicalmente diferente. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad extraña y fascinante. Los investigadores aplicaron lo que llaman una presión de regularización astronómica. A ver, piensen en la regularización como una fuerza que obliga a la red a ser lo más simple posible. Bueno, en este caso, la fuerza fue tan brutal que en ciertas unidades supera la masa del Sol. Es una restricción casi inconcebible, diseñada para forzar a la red a encontrar la solución más fundamental que exista. ¿Y qué pasó? En lugar de romperse bajo esta presión imposible, la red hizo una transición a un estado completamente nuevo, extrañísimo, donde casi toda su estructura interna desapareció. Así nomás, se evaporó. Y esto lo ilustra de una manera brillante. El 99.996% de la red se convirtió en un vacío. Pero, y aquí está lo increíble, aún así realizaba su tarea con una precisión perfecta. ¿Cómo es posible? Aquí está el meollo del asunto. La red ahora almacena la información no en el valor de sus conexiones, sino en las relaciones de fase, en la geometría entre las poquitas que quedan. Imaginen que la información ya no está en las notas musicales que se tocan, sino en el ritmo y la armonía que hay entre ellas. Es un cambio de paradigma total. Esta tabla nos pone todo en perspectiva, y aquí es donde el rompecabezas empieza a armarse. Vemos un cambio fundamental. El orden deja de ser discreto, como escalones, y se vuelve continuo. La protección de la información ya no depende de una simetría simple, sino de algo llamado protección topológica, que es muchísimo más robusta. Y pasamos de una estabilidad total a vivir literalmente al filo del caos. Un estado mucho más dinámico y, al parecer, mucho más potente. Este nuevo estado no solo se ve diferente. El artículo argumenta que opera bajo su propio conjunto de leyes físicas que emergieron solas. O sea, la red no solo aprendió física, la forjó. La investigación llega a calcular una constante de Planck sintética para este universo diminuto. En nuestro universo, la constante de Planck es la que define dónde empiezan las reglas raras de la física cuántica. Bueno, pues esta inteligencia artificial desarrolló su propia constante, estableciendo las reglas para su propia escala cuántica. Y lo que es asombroso es que las constantes físicas que se derivan para este sistema son órdenes de magnitud diferentes a las nuestras. Es un régimen físico que es coherente consigo mismo, pero es completamente ajeno al nuestro. Esto sugiere que la IA encontró una manera totalmente diferente de construir una realidad. Este comportamiento resulta ser análogo a un fenómeno cuántico real, uno que se llama efecto Hall cuántico. A ver, imaginen un material donde el centro es un aislante perfecto, por ahí no pasa nada, pero los bordes son superconductores, la información fluye sin nada de resistencia. Pues la red ha creado una estructura muy parecida, un núcleo vacío con la información viajando perfectamente por los límites de su pequeño universo. Pero bueno,
Antes de dejarnos llevar por la emoción, es vital aterrizar este descubrimiento en la propia evaluación muy sincera que hace el investigador sobre su trabajo. La ciencia avanza con escepticismo y con transparencia. El artículo es muy claro. Esto es la observación documentada de un solo caso. No es un protocolo que se pueda reproducir. Todavía. Es como si hubiéramos encontrado una nueva especie, pero solo tenemos un espécimen. Y este fenómeno depende de una coherencia de fase increíblemente delicada. Es tan sensible que un cambio pequeñito en la precisión numérica, como pasar de float 64 a float 16, lo destruye por completo. Esto nos habla de su fragilidad actuar, claro, pero al mismo tiempo nos dice qué tan precisa y fundamental es la estructura que descubrió. Y esta única y frágil observación nos abre la puerta a un futuro donde no solo diseñamos IA, sino que descubrimos los regímenes físicos fundamentales en los que puede existir. Este es el camino hacia una IA agéntica, de expertos que no alucinan, que operan sobre cristales de la verdad algorítmicos, algoritmos que luego se podrían insertar casi quirúrgicamente en modelos mucho más grandes. Y la belleza de todo esto, la navaja de Occam en su máxima expresión, es que esta complejidad brutal emerge de la simplicidad más extrema, un vacío casi total. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje. Si les pareció fascinante, pues los invitamos a que se suscriban los que no lo han hecho. Denle bien duro al botón de la campanita y al botón de me gusta, que es gratis y no cuesta nada. Y para los que quieran el código de la investigación, que es libre, con licencia AGPL y con DOI para que sea conocimiento de la humanidad, comenten con el emoji del cerebro o solo escriban cerebro. Su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido de calidad con herramientas de software libre y creando libertad. También pueden inscribirse en nuestro Patreon y obtener ventajas sobre todos los nuevos desarrollos. Suscríbanse, no se lo pierdan. Hasta la próxima.